Recientemente Netflix ha lanzado una serie sobre Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos en serie más conocidos en la actualidad. Este hombre fue condenado hasta 15 cadenas perpetuas por sus crímenes. En Dahmer ha habido numerosas escenas que han marcado a los espectadores, como sería el caso del joven Konerak o la del sándwich. De estas dos ya hemos hablado con anterioridad en este canal, pero en el vídeo de hoy vamos a hablar de la famosa escena con el maniquí, el cual Jeff roba y se lleva consigo a casa. ¿Esto ocurrió realmente? Si fue así, ¿cómo fue? Bienvenidos a Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. El pasado mes de septiembre, gracias a Netflix, el nombre de Jeffrey Dahmer dio la vuelta al mundo. Esta serie, convertida ya en una de las más vistas del año, nos narra la vida y muerte de este asesino serial, donde han incluido acontecimientos que marcaron la vida de este hombre. Una de las escenas más curiosas y a la vez más perturbadoras la tendríamos cuando el jefe de Jeff le llama la atención por estar trabajando en camiseta, pidiéndole que por favor se pusiera una camisa. Por ello, Dahmer se dirige a comprar una camisa a una tienda para el próximo día. Es aquí donde tiene lugar un acontecimiento que no pasó desapercibido para la gran mayoría, y aunque parezca ficción, fue real, aunque omiten ciertos aspectos. Este objeto cobrará mucha importancia en la historia de Jeffrey, porque con él reflejará claramente sus fantasías, como un intento desesperado por contener su homosexualidad, y también refleja claramente la falta que le hacía otra persona en su vida, la cual intentó buscar desesperadamente en ese maniquí, y más tarde, por razones que veremos, le llevó a buscar a hombres reales. Este acontecimiento en la vida real tuvo lugar años después de la muerte de Steve y antes de todos los asesinatos posteriores. Como mencionábamos antes, lo roba de una tienda tras el cierre y decide llevarlo consigo a casa, donde no duda en fantasear, masturbarse sobre él y dormir abrazado al muñeco, una señal de que algo no iba bien en la vida de Dahmer, dado que este muñeco representa claramente la sumisión que Jeff anhelaba en sus parejas sexuales. Dahmer desde siempre tuvo fascinación por los órganos y la dominación, dicho por él mismo en sus entrevistas. Comenzó a tener esta clase de fantasías entre los 14 y 15 años. Incluso una de sus fantasías era recoger a un autoestopista y dominarlo. Por ello, quizás Dahmer, como dijimos antes, en un momento de desesperación por reprimir sus instintos, usó un objeto sin vida, y la pérdida de este supuso un momento crucial en la vida de este hombre, dado que pronto su vida cogería un rumbo de no retorno. Sus impulsos irían a más, lo que le llevó a matar de nuevo, y esta vez sin poder parar hasta el año 1991. En palabras del propio Jeffrey Dahmer, matar no era el objetivo, solo quería tener a la persona bajo mi control total, no tener que considerar sus deseos, poder mantenerlo allí todo el tiempo que quisiera, por eso traté de crear zombies. Posteriormente, su abuela encontró dicho maniquí escondido en la habitación de su nieto, concretamente en el armario. Ella sabía que eso no era normal y sospechaba para qué había sido usado. De hecho, el muñeco se encontraba pegajoso y sucio. No voy a decir de qué estaba pegajoso, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. En fin, continuemos. Se sabe que su abuela este incidente se lo contó a Lionel. Él mismo lo menciona en su entrevista más reciente, donde podemos ver a un padre completamente desolado, el cual, aunque hayan pasado casi 30 años de estos acontecimientos, aún está devastado. Según Lionel, Jeff le comentó que no usaba el maniquí para lo que ellos creyeron, sino que simplemente quería saber si era capaz de robarlo. Su padre obviamente no creyó esto, sabía que había algo raro en esa historia. En cuanto a la reacción de Jeffrey al descubrir que su abuela había tirado a la basura su juguete, la verdad es que la desconozco, aunque imagino que no se lo tomaría muy bien. Por ello, os lanzo las siguientes preguntas. ¿Fue demasiada exagerada la reacción de Jeffrey Dahmer en la serie? ¿Consideras que el verdadero Dahmer habría reaccionado así con su propia abuela? En la serie, Catherine muestra mucha paciencia y comprensión con Jeff. Incluso en la vida real se sabe que estos mantenían una muy buena relación, por eso su padre lo mandó con ella. Catherine siempre intentó que su nieto dejara de beber, incluso que fuera a la iglesia. Ambos estuvieron viviendo juntos desde el año 1981, cuando este fue expulsado del ejército, pero ella acabaría por invitarlo a irse precisamente por problemas con el alcohol, con el maniquí que acabamos de mencionar. Incluso durante este periodo recordemos que tuvo lugar la agresión a un menor de edad, por la que Jeffrey tuvo que cumplir una condena. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos la semana que viene.